En Venezuela se agudiza la crisis de medicamentos. Pacientes con enfermedades crónicas, desesperados por no encontrar las medicinas para sus tratamientos, protestaron en Caracas para clamar al gobierno nacional por ayuda humanitaria. Desde pacientes con infecciones hasta enfermos con cáncer viven en un constante viacrucis, buscando insumos para paliar sus dolencias. La escasez de medicinas en el país supera el 85%. Son cifras que en reiteradas oportunidades ha venido dando, por ejemplo, la Cámara de Farmacia. Daniela Zambrano, una de nuestras periodistas en Caracas, acompañó la protesta de hoy. Ella es Mildred Valera. En octubre de 2014 se le diagnosticó cáncer de mama. Con algunas fallas logró culminar el protocolo, pero necesita tratamiento por los próximos 5 años. Su viacrucis apenas comienza. Si a mí me toca el día 4 de marzo, como efectivamente pasó, yo no puedo ir ni antes ni después, yo tengo que ir justo ese día. Entonces imagínate la frustración de ver que justo el día que te toca ir no está el medicamento. Y entonces ya ahí se altera el protocolo. O sea, no puede ser posible que aquí la gente se siga muriendo. Todo el mundo está alarmado por la masacre, por los muertos de los fines de semana, que lo lamentamos muchísimo. Pero esto que están haciendo con nosotros es tan criminal como ponernos una pistola en la cabeza y dispararnos. Su hija Sofía, el motor para seguir luchando, la lleva en esta camisa. Por ella, clama ayuda humanitaria. Esto me lo hizo mi hija, porque mi hija quiere que yo viva. Y mi vida me la quita Dios. No me la va a quitar un grupo de incompetentes, corruptos, que no se ponen la mano en el corazón para que nos dejen, que nos ayuden de otros países. Y a los países, si nos están viendo a alguien del exterior, sí, no es mentira, ayúdennos, por favor, hagan todo lo que tengan que hacer diplomáticamente hablando para que por favor lleguen los medicamentos aquí. Como Mildred, son miles los venezolanos cuya vida depende de una medicina que ya no se encuentra en los anaqueles. ¿Desde hace cuánto no consigue su tratamiento? Desde noviembre, que fue la última vez que me pusieron el Herceptin. ¿Cómo hace estos meses? ¿Cómo lo ha sobrellevado? Viviendo a la buena de Dios y cogiendo de impotencia, que es lo que menos nosotros debemos de tener. Nosotros no podemos parar el tratamiento. Nosotros suspendemos el tratamiento y en cualquier momento nos puede repetir en el mismo sitio o en todo el organismo. Otros ya no viven para contarlo. No es exageración de los medios de comunicación. Hay ciudadanos que en Venezuela han muerto por falta de medicamentos. Mi mamá es una persona diabética de muchos años, por supuesto ya por su edad comenzó a sentirse mal, la llevamos al médico y resulta que tenía insuficiencia de todo porque yo no conseguía las medicinas. Entonces mi mamá murió el 24 de diciembre por eso, yo vine a apoyarlos a ellos. Responsabilizan a una administración corrupta que en su momento tuvo los recursos, pero los despilfarró. Por incompetencia, por incapacidad, por sinvergüenzura y porque lo que está en el régimen, entiéndase, esto no es gobierno. Los que están en el régimen apoderados en Miraflores son unos ladrones que saquearon el país. Según la coalición de organizaciones por el derecho a la salud y a la vida Codevida, hay 200.000 pacientes con enfermedades crónicas en riesgo por falta de medicamentos. La escasez de medicinas en Venezuela ya supera el 85%, por lo que son millones los ciudadanos que hoy día no tienen acceso a medicamentos esenciales. Usted es hipertensa, ¿desde hace cuánto no encuentra su medicamento? Tengo 3 meses que no lo encuentro. ¿Ha tenido que recurrir a métodos antiguos, ni siquiera pastillas, sino caseros? Sí. ¿Cómo cuál? He tenido que tomar mucho limón y tomar ajo. La lista de medicinas que brillan por su ausencia pareciera infinita. Este medicamento, Valcotec, no lo tiene nadie, ninguna de las farmacias. Flotac tampoco lo tiene. Aprover, que es para la atención, tampoco lo hay. Clofit, que es para el corazón, tampoco lo hay. Los pacientes trasplantados o quienes necesitan la donación de un órgano no escapan de la crisis. Año y medio con una córnea pagada para un trasplante. No permite al gobierno paso de órganos ni de medicina en ninguna parte. No nos provee de los órganos que necesitamos y tampoco nos permite pagarlos y que nos los traigan y que nos los puedan poner. No importa que yo me muera.
no recibo el trasplante, año y medio, con la córnea cancelada. Ante la frustración de recorrer farmacias por todo el país sin encontrar lo necesario, protestar ha sido el último recurso. El pueblo enfermo reclama su derecho. En medio de la manifestación, los presentes suscribieron un documento que será enviado a la Asamblea Nacional en el que exhortan al presidente Nicolás Maduro a reconocer públicamente la gravedad del problema y buscar cooperación internacional, recordando que las enfermedades no esperan y la vida de miles está en riesgo. En Caracas, Daniela Zambrano para la tarde de NTN 24. Esa es la realidad de los venezolanos, ese es el viacrucis diario de todo aquel que necesita un medicamento. Por cierto que hace unos días atrás el defensor del pueblo en Venezuela, Tarek William Saab, dijo que no había tal crisis humanitaria. ¿Cómo que no? Si no es una crisis humanitaria lo que estamos viendo o lo que hemos visto, ¿qué es? ¿Cómo se le califica a la circunstancia por la que están atravesando los pacientes y enfermos en Venezuela? No hay medicamentos. Hace un par de semanas entrevistábamos a Feliciano Reina de la ONG Acción Solidaria y recuerdo perfectamente que nos decía: el problema en Venezuela es tan grave que ya no puede solucionarse sin la ayuda internacional, sin que organismos a nivel internacional decidan enviar medicamentos a Venezuela. Pero para hacer esto posible, el gobierno nacional tiene que aceptar que esto está ocurriendo, y es lo que no pasa. Sin embargo, hay organizaciones que se han formado a nivel particular, venezolanos que han decidido organizarse para ayudar de alguna manera. Por eso quiero saludar en nuestros estudios en Miami a Marisol Diegues. Ella es presidente fundadora del programa de ayuda humanitaria para Venezuela. Señora Diegues, gracias por acompañarnos. Buena tarde. Bienvenida a la tarde. Hola, Idania, muchísimas gracias. Gracias por la invitación a NTN 24, el canal de las Américas. Es un honor para mí estar acá. No, gracias a usted por estar con nosotros. ¿Cuándo comenzaron a organizarse? ¿En qué momento decidieron que hay algo más que hacer, más allá de protestar o preocuparse? Correcto. Nosotros empezamos justamente por tratar de hacer algo un poco más tangible. Iniciamos este programa con un proyecto concreto el 12 de febrero del 2014. Ya tenemos un poco más de 2 años. Pues hoy en día ya tenemos una ONG conformada con sedes en diferentes estados de Estados Unidos y 5 países muy activos en Europa haciendo recaudación de insumos médicos concretamente. Ahora, ¿en qué consiste el programa? Es decir, ¿cuál es la labor? Nosotros recaudamos insumos médicos. Cuando me refiero al término insumo médico, esto va desde band-aids, curitas, hasta camas hospitalarias, porque, pues, como acaban de decir las personas entrevistadas, realmente el problema de Venezuela ya se escapa de las manos en términos de crisis sanitaria. De manera que a través de estos centros de recaudación colectamos todo, pues, lo que las comunidades donan, lo clasificamos, lo inventariamos y lo enviamos a Venezuela a hospitales administrados por comunidades religiosas. Tenemos ciertas regulaciones acá que debemos respetar y pues tampoco queremos contribuir con la vagabundería del Estado, ¿no? De manera que hemos depositado la confianza en estos hospitales religiosos. Ayudamos también a algunas comunidades indígenas, a los bomberos de la Universidad Central de Venezuela y a otras ONGs que, al igual que la nuestra, hacen ayuda de carácter estrictamente humanitario. Niños con cáncer, niños con VIH, niños con diabetes insípida, en fin, diferentes tipos de afecciones. ¿De qué manera recolectan estos insumos médicos? ¿Lo reciben de donaciones? ¿A dónde la gente los puede enviar? ¿Cómo se contactan con ustedes? ¿Lo reciben de empresas? Bueno, hay donantes de todo tipo, desde el donante individual que trae pues de su casa, de su despensa, lo que no ha utilizado y no está vencido,
tenemos la ayuda de algunos hospitales, de algunos médicos que tienen contacto o acceso con suplidores de medicinas o de otros insumos hospitalarios. De manera que pues todo lo vamos recaudando en los diferentes centros de acopio. Toda esta información está en nuestras redes. Ayuda Humanitaria para Venezuela, tanto los muros de Facebook como la página web. Y pues allí pueden conseguir toda la información para hacer llegar las donaciones. El gran centro de acopio, por decirlo así, se encuentra ubicado en la ciudad de Miami. Tenemos hay tiendas pues que han prestado sus instalaciones para ser centros de acopio. Caso concreto de Miami, tenemos el Arepaso 2 del Doral, luego tenemos otras tiendas en Weston y otros establecimientos pues que muy gentilmente nos dan el espacio para poder recaudar todo esto. ¿De qué manera, Marisol, cuando ya tienen estos insumos, cuando han logrado, en pantalla por cierto está la página web para que la gente que quiera contactarse con Marisol Diegues o con esta fundación, con este grupo que se ha organizado para tratar de canalizar de alguna manera una ayuda en medicamentos, pueda hacerlo. Una vez que han recabado estos insumos, ¿cómo los hacen llegar a Venezuela? Nosotros aquí, pues en la ciudad de Miami, contamos con dueños de empresas de carga que están haciendo un gran aporte al prestarnos su servicio, al donar los envíos de todo lo que nosotros vamos recaudando tanto en Estados Unidos como en Europa. Es el aporte que ellos están haciendo. Estas empresas de carga pues las mantenemos bajo estricto anonimato porque pues todos sabemos que con un régimen opresor como el que tenemos, eventualmente si se supiera quiénes nos están ayudando, pudieran haber consecuencias para ellos. Lo mismo sucede con nuestro equipo de voluntarios en Venezuela. Los protegemos porque tememos por su seguridad, en pocas palabras. De manera que es muy complicado, la labor que estamos realizando se complica porque digamos que es un trabajo bajo clandestinidad. Aún con todo y estos obstáculos hemos logrado en poco más de 2 años enviar más o menos 350.000 libras en insumos médicos, que es una cantidad que si bien no resuelve el problema de 30 millones de habitantes, como nos lo enseñó el diputado al que recientemente invitamos a Miami, el diputado Olivares, resuelve el 100% del problema de una familia y eso es lo que nos mantiene en parte pues esperanzados de poder seguir solucionando los problemas de nuestra gente. Claro, no resuelve, digamos, el global del problema, pero ayuda. Y yo creo que toda ayuda tiene que ser canalizada. Estoy al tanto de que hay varias empresas de carga en Miami y tiene razón Marisol, es preferible no mencionarlas, que como aporte todo lo que sea medicamentos lo trasladan, lo transportan de una forma gratuita a Venezuela. Es su manera de colaborar. Marisol, ¿qué posibilidades hay de hacer una campaña mucho mayor, de llamar la atención de organismos internacionales y que este problema de los medicamentos se pueda canalizar de una forma mayor? Es decir, poder enviarle a los venezolanos la mayor cantidad de medicamentos que se pueda. Por cierto, antes de que Marisol me responda, si usted me está viendo en Panamá, en México, en cualquier ciudad de los Estados Unidos, si ustedes son venezolanos organizados que se dedican a esto, por favor háganmelo saber a través de nuestras cuentas de Twitter, háganmelo saber para yo poder informarle a nuestra teleaudiencia en qué ciudades se recolectan medicamentos, quiénes lo están haciendo, para que todo el que quiera ayudar pueda hacerlo y no se pierda el esfuerzo. Porque además hay otro problema, Marisol. Las empresas de carga conocidas han prohibido que se envíen medicamentos a Venezuela. Es decir, no se puede hacer desde Colombia, desde algunas ciudades en Estados Unidos tampoco. No es algo que pueda hacerse de manera frecuente, ni siquiera para solventar una emergencia.
Así es, Idania. Pero, a ver, respondiendo la pregunta inicial, la gran preocupación nuestra es que, como dije anteriormente, nosotros como programa de ayuda humanitaria, recientemente invitamos al diputado José Manuel Olivares, quien además preside la Comisión de Salud del Parlamento. Lo tuvimos aquí en la ciudad de Miami, fuimos a Washington, en Washington tuvimos reuniones en la OPS, que como saben es una extensión de la OMS, fuimos a la OEA y sencillamente en estos organismos internacionales lo que se repite una y otra vez es que hasta que el Ejecutivo no decrete la crisis humanitaria, sencillamente ningún organismo internacional va a actuar y esa es la gran preocupación que tenemos nosotros, francamente. Luego, eso aunado a lo que tú comentabas ahora, tenemos la desventaja de que no se permite el traslado de insumos médicos. A ver, nosotros gran parte de estas medicinas que recaudamos, las de receta, las derivamos a una fundación también de carácter humanitario que se llama La Pastillita. Ellos por estar relacionados con farmacología, tienen un convenio con una empresa de carga a nivel nacional y gracias a Dios, pues a través de La Pastillita podemos hacer que las medicinas que recibimos lleguen a diferentes estados del país. Pero lo cierto del caso es que esto no es suficiente porque el problema es verdaderamente grave. O sea, estamos en un caos sanitario con enfermedades reinsurgentes, malaria, tuberculosis y ya pues teniendo esto sobre el tapete, lo demás ya cardiopatías, cáncer se convierten prácticamente en una imposible pues para poder contribuir. La pregunta, Marisol, es ¿qué espera el gobierno de Venezuela para decretar una crisis humanitaria? ¿Qué le hace falta? Los venezolanos están muriendo porque no hay medicamentos, lo vimos en la protesta que realizaron esos pacientes con cáncer el día de hoy. Se han muerto pacientes que tienen problemas renales y que no tienen con qué hacer diálisis, pero además se mueren personas con cardiopatías porque no hay medicinas para el corazón. No es un invento mediático, no lo inventan los canales internacionales que pasamos estas notas o que nos dedicamos a esto. Es una realidad. ¿Qué espera el gobierno? ¿Por qué el defensor del pueblo dice que no hay una crisis humanitaria? ¿Por qué los voceros del gobierno insisten en decir que esto no es verdad si no hay un hospital en Venezuela que tenga la dotación que necesita? Y Dania, honestamente nos encantaría saber cuál es la respuesta, pero no la tenemos. Y lo cierto del caso es que la primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares y la segunda es el cáncer. Se están muriendo niños prácticamente a diario por falta de tratamientos y, en fin, de los protocolos que mencionaba la señora entrevistada anteriormente. Es muy triste. La respuesta no la tenemos. ¿Qué espera el Ejecutivo para decretar la crisis? No lo sabemos. Nos gustaría saberlo. Marisol Diegues, presidenta fundadora del Programa de Ayuda Humanitaria para Venezuela. Gracias por acompañarnos en vivo y directo desde nuestros estudios en Miami. Buena tarde. Gracias, Idania. Muchas gracias.